Ahí estamos. Se supone que está todo encaminado. Bueno, esto entonces lo ven bien. Rechequeando. Sí, yo lo veo bien al menos. Buenísimo. Supongo que con que uno lo vea es suficiente. O sea, que funciona. Bueno, entonces ahora esta segunda etapa de la clase de hoy vamos a ahondar un poco en lo que es mastitis desde el punto de vista del impacto que tiene en la producción, cómo repercute en lo que es la explotación de un tambo, y voy a asumir que ya conocen la patología y conocen sus detalles, así que algunas cosas las voy a pasar por encima porque, digamos, tienen a disposición todo el material respecto de lo que es la enfermedad en sí. Entonces la idea es que ustedes esto lo vayan integrando, pero la mirada que vamos a tener es desde el punto de vista más de lo que es la explotación y la producción, ¿sí? Entonces van a encontrarse que vamos a repetir algunas cosas o por lo menos relacionarlas, que es la idea. En cuanto a la definición, es una definición que ustedes ya conocen, lo que es la inflamación de la glándula mamaria, que es una inflamación que puede verse a... Si alguien cierra el micrófono, por favor, que hay uno abierto, porque hay un sonido de fondo, disculpen que interrumpí. Eh, una inflamación en una glándula mamaria o en cualquier órgano puede verse a diferentes causas. Esto ya es conocido. Nosotros nos vamos a enfocar en las principales causas en el caso de esta patología en una producción lechera, que son las infecciones, ¿sí? El origen infeccioso de la enfermedad. Es una enfermedad que se distribuye mundialmente y como tienen en el texto en la presentación del campus, algunas aclaraciones hicimos respecto de que no discrimina en evolución del país o en calidad o condición económica, existe en todos lados, ¿sí? De acuerdo a la presentación que tenga, la mastitis puede tener distintas clasificaciones. Yo voy a mencionar mucho de acuerdo a la presentación clínica de la enfermedad, a la mastitis clínica y subclínica, como Carlos les mencionó, de acuerdo a si podemos ponerla en evidencia fácilmente desde la mirada clínica del veterinario clínico o no. Y la llamamos subclínica, vamos a ver cuáles son las dificultades o las consideraciones importantes en relación entre una y otra. Si bien existen, como ustedes ya saben, otras clasificaciones y un montón de vericuetos respecto de esto, vamos a hablar bastante de estas dos formas y vamos a mencionar también, por supuesto, en algunos casos los cursos de la enfermedad, si son agudos, sobreagudos o crónicos. Principalmente también los crónicos, desde el punto de vista productivo, tienen una importancia particular. Bueno, como ustedes conocen ya esta tríada, ahora con un componente más agregado en general, que es la tríada ecológica de una enfermedad, y digo enfermedad en general, porque bueno, cualquier enfermedad o cualquier alteración o desbalance en un individuo va a incluir a estos participantes o estos agentes y actores, o como ustedes lo quieran llamar a cada uno de los integrantes de esta tríada. Vamos a ir mencionando a cada uno de estos componentes con alguna particularidad referida a la producción. En el caso del tambo, los animales, ahora vamos a desarrollar un poco más, son los bovinos con sus características particulares de biotipo, que esto también lo van a desarrollar más ampliamente en la clase que viene, digamos, la tercera etapa de la clase de hoy. Estos animales se encuentran en un ambiente particular que puede, bueno, favorecer o dificultar el encuentro entre el hospedador o el animal y el agente en cuestión, que en este caso nos referimos a microorganismos particularmente, aunque por supuesto no nos podemos dejar de lado, no podemos dejar de lado la explotación en sí y las maniobras técnicas y recursos necesarios para extraer la leche del animal. Entonces también un agente lo podemos considerar al equipo de ordeñe, ¿sí? Un equipo que no funcione bien o que produzca daños también es un agente que va a participar en esta tríada.
Entonces, si bien no lo voy a mencionar en particular o no voy a ampliar mucho, porque lo van a ver en la clase de rutina de ordeñe y en otras partes de la materia como instalaciones, eh, también se puede considerar un agente. O sea, más que nada lo planteo para ampliar bien esta mente respecto de todas las interacciones que podemos encontrar en la explotación. Y por último está incluido el factor humano que va a gestionar, también favoreciendo, dificultando el encuentro entre todos los integrantes de la tríada. Aparecieron los microorganismos. Bien, entonces acá en relación al factor que mencionamos primero, el animal, tengo una vaca lechera, quiere decir acá, bueno, que tengo una vaca que tiene un biotipo particular, con una anatomía especial que, bueno, justamente favorece el nicho de desarrollo de la glándula mamaria. eh, y bueno, todo esto lo van a ver con detalle en la clase de selección, pero con esta exposición tan grande de la glándula mamaria, eh, y otros factores relacionados con el carácter del animal y demás, hacen que, bueno, justamente esté más predispuesto y exigido en algún punto al estrés, a los traumas, a la contaminación, ¿sí? Fíjense en esta imagen, no es una vaca cualquiera, por justamente lo que les estaba diciendo, donde tenemos una ubre muy desarrollada, en el momento de la lactancia, justamente está mucho más expuesta, y bueno, ahí en esta imagen podemos combinar no solo al animal receptor o expuesto, sino también al entorno, ¿no? En el ambiente donde se encuentra. Es una imagen que dice mucho ya. Entonces, relacionado con el ambiente, había una vez una vaca, la canción dice, en la quebrada de Humahuaca, siempre lo uso, porque me parece como lindo para pensarlo, porque nos lleva a varias cosas. Por un lado, eh, a la ubicación geográfica de la explotación productiva. Eh, Esto es importante tenerlo en cuenta porque hace referencia al clima, a a la disponibilidad nutricional, es decir, las tierras y su capacidad de sembrado, la adquisición de materia prima para la nutrición y todo eso que ven en las clases de nutrición. Y bueno, pero la idea es como justamente pensar en el todo, en esta producción. Entonces el lugar, la ubicación geográfica, el lugar también es justamente en este caso un corral de espera o una sala donde están esperando para entrar al tambo propiamente dicho, la higiene, las condiciones de instalaciones que lo van a ver luego, pero es un poco tener en cuenta todos los factores. Los caminos también son importantes, ustedes esto lo van a ver relacionado también con el bienestar animal. Todo va a afectar en mayor o menor medida tanto en la producción final, en litros y en calidad, como bien mencionó Carlos hoy, y también en la salud general de la vaca, que también va a influir en factores o en condiciones de fertilidad y de reproducción que son fundamentales también, porque sin ternero no hay leche, ¿sí? Acá otra imagen donde vemos la instalación también adentro del tambo, que es parte del ambiente de la vaca. Un ambiente que va a recorrer o va a transitar, al menos en Argentina, 2 veces por día. Entonces, en términos de esto de epidemiología o de gestión y capacitación y conocimiento y toma de conciencia de lo que es las fuentes de contagio, las formas de contagio o adquisición de esta patología en el tambo, tenemos eh, situaciones de contagio entre los periodos, entre los ordeños, en 2 ordeños diarios, uno a la mañana y uno más a la tarde, hay un espacio de tiempo. Entre esos momentos se puede adquirir generalmente enfermedad a través de microorganismos que se encuentran en el estiércol, en la cama contaminada si fuera un sistema estabulado, en el suelo, en el agua, bueno, todas las condiciones ambientales que puedan contactar con esa ubre, que
como vamos a ver, cuando salen del tambo, una vez ordeñadas, tienen un periodo en el que el orificio del pezón permanece abierto y expuesto a la contaminación. Por otro lado, tenemos, y esto ahora lo vamos a relacionar también con los tipos de patógenos después, que durante el ordeño una vaca sana puede contagiarse o enfermarse alguno de sus cuartos. Como les mencionó Carlos, hablamos también de cuartos acá, porque cada cuarto es muy importante para la producción total y no siempre están todos afectados. Entonces, más que nada, cuando se hacen los registros y los seguimientos y análisis de las enfermedades o de la producción de las vacas, están también discriminados en cuartos. Durante el ordeño, entonces, una vaca sana se puede enfermar de mastitis a través de un equipamiento contaminado por una vaca que estuvo enferma, una toalla de secado. Esto lo van a ver en la rutina de ordeño en qué momento se utiliza, pero la higiene y bueno, el contacto de las manos, que como todos sabemos, ya más con el coronavirus también se toma más conciencia, si no la tomaron antes en microbiología, los que me conocen ya saben que soy de esa materia también. Eh, como es, pueden enfermar. Ahora que lo dije esto de microbiología, me di cuenta de que no me presenté correctamente ante todos los que no me conocen. Yo soy María Florencia Testorelli y trabajo en microbiología y también en producción hace pocos años. En microbiología hace bastantes y en producción hace pocos. Disculpen el delay para la presentación. Bueno, entonces esta sería una imagen de situación posible de contagio, ¿sí? Y esto es interesante porque nos lleva a que, más que nada también para un ejercicio de ustedes, de integración, que es, bueno, ver todas las etapas o sitios y momentos de lo que es la explotación lechera, donde puede haber riesgos de contagio. Entonces, bueno, todo esto va a darse siempre y cuando haya una predisposición, haya un receptor, que es el hospedador, en este caso la vaca, que bueno, claramente al recibir 2 veces por día una exigencia en sus ubres y una manipulación permanente, bueno, está expuesta. Normalmente los microorganismos ingresan por el canal del pezón y bueno, pueden ascender y colonizar la glándula mamaria. Como les dijo Carlos, cada uno de estos cuartos está individual, es individual y bueno, para que ingrese un microorganismo debería entrar en algún cuarto en particular. Acá les hice una mini reseña de algunos de los patógenos más frecuentes. No ampliamos mucho el tema porque esto ya lo vieron y lo pueden encontrar también en la bibliografía que compartí. Tenemos a los patógenos que clasificamos hay varias clasificaciones para los patógenos de mastitis. Una de las más usadas tiene que ver con en qué momentos o de qué manera se contagian o se adquieren estos microorganismos. Los contagiosos suelen adquirirse durante el ordeño en la sala, en esa etapa anterior que vimos, y los principales son Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae. Existen también micoplasmas como Mycoplasma bovis, Mycoplasma bovirrinis. Hay varias especies de micoplasmas que en otras etapas, en otros momentos de la historia de la producción no se diagnosticaban tanto o no se buscaban, eh, pero ahora se están buscando más. Todo lo que es la industria del diagnóstico también se desarrolló muchísimo y también hay mucha más toma de conciencia de la importancia. Si bien en la producción tenemos que encontrar un equilibrio entre bueno, la ganancia y la inversión, ¿cierto? Entonces, bueno, esto lo vamos a ir charlando porque también afecta a estas cuestiones. Los patógenos ambientales, algunos ejemplos de los cocos gram positivos, tenemos el Streptococcus disgalactiae, el Streptococcus bovis, dentro de algunos gram negativos, que generalmente suelen ser los más frecuentes en el ambiente, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa y otros más. Les puse solo algunos ejemplos. Es que Pseudomonas aeruginosa, escribí mal el nombrecito, me di cuenta. Em, es un agente que puede estar asociado a la contaminación del agua.
Entonces también es importante porque, bueno, ustedes van a ver en la rutina que hay momentos de lavado, mucha utilización de agua en los tambos, entonces es interesante tenerlo en consideración esto para darle también la importancia que merece a la evaluación de la calidad del agua con la que se trabaja. Bueno, por otro lado, entonces estábamos con, en la tríada ecológica, el factor humano que favorece o perjudica o dificulta la relación entre el agente y el hospedador para esta patología o para cualquier otra. Y bueno, es muy importante el rol de cada uno de los integrantes del tambo y de una explotación. No está la foto del veterinario, pero está implícito que también forma parte en este caso, ya sea asesorando o ocupándose de distintos aspectos de la sanidad y la gestión del tambo. Incluso, justamente es uno de los responsables principales, el profesional veterinario, de también participar de la capacitación y formación continua de las personas que trabajan en el tambo. Es importante ese rol también educativo, porque la formación de la toma de conciencia es justamente que la persona que antes no le prestaba atención eh, a determinada situación, como por ejemplo, no sé, el lavado de manos o el uso de guantes o el reconocimiento de una secuencia en una maniobra, qué hacer primero, qué hacer después y por qué, eso hace que se puedan prevenir haciendo medicina preventiva justamente con una buena gestión y de la higiene y de las rutinas, enfermedades de cualquier tipo, ¿sí? Bueno, es importante acá les puse en relación a las personas que trabajan el trato con los animales. Esto, bueno, tiene mucho que ver con qué clase de personas son, qué experiencias tuvieron, qué educación tienen, cómo se sienten en el trabajo, también afecta mucho ese trato y ese trato va a redundar en el bienestar animal o no, con unas consecuencias pertinentes, que esto lo van a ver también en la clase de bienestar. Las tareas asignadas a las personas que trabajan son muy importantes también, no sobrecargar de tareas, porque si no, no se pueden cumplir los objetivos, porque bueno, se les sobrecarga de actividades. Imagínense que a veces hay pocas personas haciendo un montón de tareas. En estas imágenes podemos ver personal alimentando o cargándose de la guachera y personal que está en el tambo ordeñando, haciendo el ordeño y después hay que hacer la limpieza y un montón de cosas. Bueno, les mencioné algunos casos más, como rutinas metódicas y ordenadas, esto que les mencionaba antes, enseñar y dar el ejemplo. Y bueno, enseñar también y tomar registros de las cosas que suceden, de los casos que se encuentran y demás, para poder tomar decisiones a futuro o inmediatas, dependiendo del caso. Eso lo vamos a volver a ver en un ratito. Bueno, todo esto muy lindo, sí, como les decía Carlos antes, ¿no? Cómo esto lo trasladamos o se lo ponemos en el interés al productor, le mostramos cuál es la repercusión de hacer o no hacer determinadas estrategias o tomar determinadas medidas o hacer determinadas inversiones en relación a una enfermedad o a una situación particular. Entonces, la mastitis en la producción lechera tiene un impacto, como cualquier otra enfermedad, en la economía. Eh, y acá, en esta imagen que está buenísima, lo que nos muestra es que hay que tener en cuenta que hay mastitis clínicas que son fáciles de detectar, pero por cada uno de estos casos, ¿sí?, clínicos, hay, por ejemplo, en una relación especulativa entre 20 y 40 casos de infecciones subclínicas que no podemos ver fácilmente, y hay vacas no infectadas que no sabemos cuántas son de todas. Entonces, esto sería como el costo oculto de la mastitis, que es lo que hay que dilucidar y tratar de anticipar como para prevenir pérdidas grandes. Porque a veces el enfoque está dado en, bueno, el caso clínico, que es lo que claramente, ahora vamos a ver por qué, me genera una pérdida inmediata, pero a nivel rodeo, el impacto mayor va a estar dado generalmente por la cantidad de casos subclínicos. Y los gastos y costos también a nivel rodeo van a ser mayores, ¿sí? Entonces hay algunas
formas de por ahí percibir o definir o describir las pérdidas pueden ser directas, y esto está relacionado con una menor producción de leche en litros, o sea, menor producción en volumen por la patología, y las indirectas relacionadas con la pérdida en la calidad composicional y sanitaria de esa leche. Entonces, cuando hay una infección o un proceso patológico, la calidad se ve muy alterada y esto va a repercutir, como vieron con Carlos, en la industrialización y en los procesos industriales de esa leche y también en las bonificaciones que puedan tener o no esa leche que nosotros o que el productor vende. En lo que respecta a lo que es la alteración sanitaria, tiene que ver con esto del recuento de células somáticas que le mencionó también antes Carlos, y que ya se sabe que está relacionado con pérdidas de calidad en varios aspectos y en varios momentos y situaciones del ciclo de la vaca lechera. En esta imagen nosotros podemos ver entonces cuáles son los cambios en la calidad que se producen por casos de mastitis. Baja la calidad de la caseína y la cantidad de la caseína sintetizada. Perdón, no sé qué pasó. Ahí está. ¿Me siguen, no? Sí, se ve. Perfecto. La proteína, no sé por qué pasa esto, que se me va el... Disculpen, vamos a... Ahí está. Algo está pasando raro. Las proteínas totales pueden mantenerse, pero a expensas del aumento de las inmunoglobulinas. Si en el balance de una proteína total, si se midiera, la caseína baja, pero pueden aumentar las proteínas de inmunoglobulinas debido a un estímulo del sistema inmunológico. Baja la cantidad y la calidad de la grasa butirosa, que es importante. En su momento fue muy importante en cuanto a lo que es la elección del público y los procesos y la calidad nutricional de la leche, disminuye la lactosa también y disminuye la cantidad de calcio y fósforo. Por otra parte, se pueden ver aumentadas la cantidad de cloro y sodio, las enzimas y las células somáticas, justamente, que era lo que es un indicador justamente que nos ayuda a poder detectar prematuramente o sospechar de infecciones por mastitis, principalmente subclínicas, porque digamos sería como la pesquisa de la enfermedad. Sin embargo, no se olviden y repasen que en distintas etapas fisiológicas de la vaca, la calidad composicional de la leche cambia, ¿sí? En condiciones fisiológicas. Y también los recuentos de células somáticas se van a ver afectados por el ciclo productivo. Entonces, hay que estar atentos siempre a ver cuál es la magnitud del aumento del recuento de células somáticas y ir haciendo un seguimiento personalizado, digamos, individual, de las vacas, que eso también es un recurso que se puede obtener si se es prolijo, también por el control lechero. Eso lo van a ver también en breve. Bueno, entonces acá para también hacer una mini relación, el recuento de células somáticas elevado en las vacas se pudo asociar también con una menor calidad del calostro. Y esto es importante, lo van a ver, que el calostro es fundamental para las primeras horas del recién nacido para estimular su inmunidad. Y esto se vio que en vacas con valores menores a 400.000 células somáticas por mililitro tenían un calostro con el doble de inmunoglobulina G y ácidos grasos esenciales que las que tenían mayores cantidades de células somáticas. Entonces, cabe plantearse que este recuento también puede servir como un predictor, un indicador de la calidad de calostro. Acá, en este caso, relacionando las implicancias económicas, o sea, viendo o desglosando en qué sitios o en qué momentos o etapas de la producción afecta la mastitis, tenemos que fuera del tambo,
Es decir, cuando la leche se comercializa, los cambios composicionales afectan a la industria, que es lo que les dije antes, y la industrialización del producto, porque el rendimiento es menor, entonces se requieren más litros para producir la misma cantidad de derivado. Por otra parte, eh, bueno, dentro del tambo, cuando uno vende la leche, el productor vende la leche, no recibe la bonificación apropiada si la calidad no es buena. Por otra parte, puede haber penalización por tratamientos realizados, bueno, si están mal ejecutados en alguna de sus etapas, donde puede haber inhibidores en leche, que esto lo vieron en calidad un poquito con Carlos. Todo lo que sea un antibiótico o un antiséptico que se haya fugado por- a la leche es un inhibidor, entre otros tantos que pueden leer. Existen otros efectos colaterales de la enfermedad que están relacionados con la vaca en sí, que, bueno, afectan a la reproducción. Si la vaca tiene problemas reproductivos, no va a producir terneros y eso va a generar que no haya leche. Y por otra parte, es causal de descarte de esa vaca, ¿sí? Problemas reproductivos y por otro lado, mastitis crónicas. Mastitis que no se curan en un mismo cuarto, en los mismos cuartos, en varios ciclos de tratamientos, llevan al descarte de la vaca. Y eso que genera en el balance total, que aumente la reposición, el porcentaje de reposición de la producción. Quiere decir que va a tener que tener o comprar vacas o, bueno, lograr de alguna manera tener más terneros para reponernos, ¿sí? Entonces, dentro del tamo, entonces las pérdidas productivas por mastitis clínica y subclínica, también ver el balance que hay entre todos. El plan de manejo de la salud mamaria también implica una inversión, porque hay que comprar la medicación. A veces son más horas de trabajo y más capacitación para el personal, que es lo que les mencionaba al principio. Y bueno, puede haber eh, ineficacia en los tratamientos por distintas razones que tengan que ver o con el patógeno o con las medidas sanitarias, y entonces eso va a implicar mayor cantidad de tratamientos, más inversión o invertir en diagnósticos particulares. Y el costo total, bueno, es un poco todo el balance. Algunos numeritos como para eh, visualizar una relación de los factores o las consecuencias de la enfermedad en producción de leche, en volumen, él representaría el 31% de las pérdidas, en veterinaria y medicamentos el 24%, el refugo prematuro de animales que, bueno, por razones productivas de mastitis crónicas o reproductivas, deben ser refugadas, 23%. Leche descartada porque está en tratamiento, ahora vamos a ver, 18% y demanda de trabajos extra un 4%. Se sabe que comparando entre vacas sanas y enfermas por mastitis, hay una caída del volumen producido del 13 al 4%, por ejemplo. Estos son números para tener una idea de referencia. Se vio también que en las vaquillonas la caída en la producción tiene mayor ímpetu que en las vacas. Y como les decía antes, bueno, según el momento de lactancia en el que esté el animal que se enferma de mastitis, la reducción en la producción va a variar. Bueno, con relación a el bienestar animal, va de suyo, ¿no? Es como un poco de sentido común, un animal enfermo no está bien. Acá tenemos unas imágenes ilustrativas, así que no, de más está ampliar en este tema, sin embargo, lo van a ver en bienestar animal nuevamente, todo lo que tiene que ver con eso. Y bueno, y vamos acá como al punto que mencionó Carlos también hoy, que tiene que ver con los programas organizados o propuestos para poder prevenir y controlar la enfermedad en los tambos. Si bien el programa son recomendados mundialmente por entidades como el National Mastitis Council y otros tantos y universidades que se ponen de acuerdo, hay 10 puntos principales, pero marcamos 5 como críticos, si bien cada uno tiene su importancia implícita, ¿no? El objetivo es obtener siempre las ubres sanas para, bueno, justamente tener los beneficios de la producción.
Entonces, esto les propongo un ejercicio si lo quieren hacer, armarse un cuadro, podrían hacer una columna con la medida propuesta o el punto propuesto, y por otro lado, bueno, cómo lo relacionan con lo que tienen en cada uno de los temas que vemos en la cursada, qué ítems particularmente podrían denotar como con detalles, bueno, qué producto se usa, cómo se hace, etcétera, para poder visualizar bien la metodología y los pasos y cómo se relaciona. La rutina de ordeña adecuada y higiénica, bueno, lo van a ver en rutina, pero bueno, la higiene siempre ante todo para una enfermedad infecciosa es vital. En la aplicación del pre y el post-dipping, que son estrategias que van a ver también en esta clase de rutina, que tiene que ver con antisépticos que previenen tanto la exposición o eliminan agentes ambientales como contagiosos. Existen distintos productos, yo les dejo bibliografía para ampliar este tema y también unos videos. El uso adecuado y mantenimiento del equipo de ordeñe, por supuesto, también lo van a ver en instalaciones y en rutina, porque una sobrepresión o una exposición más prolongada de la pezonera va a producir inflamación y eso predispone a la mastitis, así como también el subordeño o el sobreordeño de la vaca, lo van a ampliar. Una correcta terapia antimicrobiana de secado. Esto ahora lo vamos a desarrollar rápidamente, pero es importante que durante el periodo de seca de la vaca, cuando no produce leche, inmediatamente se realiza una terapia antimicrobiana debido a que hay factores de riesgo, momentos críticos durante esta etapa para que se adquieran nuevas infecciones intramamarias. El tratamiento de los casos clínicos de mastitis se realiza durante la lactancia. O sea, apenas se detecta el caso, dependiendo de la situación, se realiza el tratamiento antimicrobiano. Y el refugo de las vacas crónicas, ¿sí? O sea, las vacas que ya no podemos darles el alta clínica o el alta bacteriológica, de la cura bacteriológica del problema, bueno, se deberían refugar porque es una fuente permanente de infección. Tratamiento de problemas de piel de la ubre y pezones, examen de animales de reposición traídos de afuera, por supuesto, es como ingresar animales sanos al establecimiento. Registro de datos también es muy fundamental, que ahora lo vamos a mirar, y el seguimiento del estado sanitario de la ubre. Planificación de objetivos alcanzables, como les dije antes. Acá remarcamos los 5 primeros como más relacionales o vitales, pero bueno, todos tienen su peso. Algunas imágenes acá las pueden ver con detenimiento y lo van a volver a ver en rutina. El despunte es una maniobra que nos permite ahí diagnosticar si hay mastitis clínicas por cambios visuales de la leche, formación de grumos, sangre, esa imagen que vimos en la vaca enferma que les mostré antes. Buena colocación de las pezoneras con la correcta higiene previa y luego en el post-dipping. Acá vemos algunas imágenes de pre y post-dipping. Acá pueden ver qué técnicas de aplicación se conocen, que puedan reconocer, los dejo para que esto lo piensen ustedes, lo repasen de lo que tienen en la guía y la bibliografía. Y así se ven las vacas, por ejemplo, cuando salen del tambo con el producto post-dipping, que va a prevenir que durante el periodo en el que el orificio del pezón está abierto, ingresen microorganismos contaminantes. Acá tenemos una imagen de lo que puede observarse en un despunte realizado en un fondo oscuro con la presencia de grumos. Y esto nos indica que hay una mastitis clínica. Y esto es lo que es fácil, digamos, de diagnosticar. En este momento, entonces, también podemos ver animales caídos con fiebre, dependiendo del curso de la enfermedad, o mastitis de tipo gangrenosa con sangrado y formación de burbujas. Entonces, bueno, en la mastitis clínica tenemos un cuadro bastante fácil y por otro lado tenemos las mastitis subclínicas que dijimos que no eran fáciles de diagnosticar, por lo que nos valemos de otros recursos como la evaluación del recuento de células somáticas por las técnicas que les mencionó Carlos, la detección de marcadores de inflamación en sangre, y también en leche, detección de la albúmina sérica en leche, conductividad eléctrica. Esto es un complemento que está bastante instalado de a poco,
hay aparatos que se colocan en la máquina, esto lo van a ver en instalaciones, que pueden medir la conductividad eléctrica en forma de la vaca individual y esto se compara con su historial. Este cambio tiene que ver con el cambio composicional y con la carga iónica de la leche, que bueno, como vimos antes, puede variar en presencia de infección. La presencia de componentes intracelulares en la leche debido al daño celular, la lactosa y la caseína, esta relación que vimos, que va a cambiar la disminución, todo nos va a dar una idea. Una técnica fácil y bastante expandida y económica de realizar es la técnica del test mastitis California para hacer una relación entre la reacción de la leche con el reactivo y un número estimado de células somáticas presentes. Esto es como algo que debería hacerse en los tambos con la frecuencia organizada para cada situación, que tiene que ver un poco con el estatus sanitario en relación a la mastitis de cada establecimiento. Para poder lograr ese estatus se recurre a los registros, ¿no? Por otro lado, no nos vamos a olvidar del diagnóstico microbiológico, que si bien no es algo que se haga en todas las vacas posiblemente, o en todos los cuartos, puede realizarse en forma individual, por cuartos individualizados, por pool de cuartos, esto le estoy dando un panorama amplio de posibilidades, y también es muy útil hacer el análisis bacteriológico de la leche de tanque. El análisis bacteriológico de la leche de tanque, desde el punto de vista de buscar patógenos, nos va a poder dar un indicativo de cuáles son los patógenos más prevalentes en ese establecimiento, ¿sí? Que pueden variar. Tal vez no individualizamos a la vaca en ese caso, pero sí vamos a saber que hay un patógeno o un grupo de patógenos muy comunes, frecuentes. Y ahí vamos a poder hacer una estrategia y evaluar. Siempre que sea posible, identificar al microorganismo actuante y por otra parte, en la medida de lo que sea posible también hacer las pruebas de susceptibilidad antimicrobianas que nos van a permitir decidir qué agentes son más importantes para usar. Si bien ya hay una gama de antimicrobianos propuestos para los distintos tipos de mastitis y periodos de la vaca enferma, siempre es importante hacer la prueba de susceptibilidad porque sabemos que existe la resistencia antimicrobiana y también la exposición al agente antimicrobiano genera o favorece la emergencia de esta resistencia. Acá vimos algunos pasos para la toma de muestra. Les dejé también acá este enlace con un video para ver cómo hacer las tomas de muestras y demás, que lo puedan analizar tranquilamente y el que nunca haya visto o haya ido a un tambo, por lo menos tenga una aproximación. Y acá les dejé las referencias después de los distintos microorganismos típicos, un Streptococcus beta hemolítico, un Staphylococcus aureus con su hemólisis completa, micoplasmas y la prueba de susceptibilidad. Entonces, ¿cómo se realizan los tratamientos? Las mastitis clínicas y subclínicas se tratan de manera parecida, pero diferente. Las clínicas durante la lactancia, cuando se encuentra el caso, según la situación, se va a tratar con antibiótico intramamario formulado para mastitis clínica, ¿sí? Que tiene que tener un efecto de un periodo de retiro corto, porque esa leche necesitamos comercializarla, la vaca está produciendo, entonces tenemos que tratar que la cura en ese caso sea rápida, normalmente suelen ser 5 días o 7 días, dependiendo, y se coloca en forma intramamaria un pomo con el producto y a veces, si fuera necesario, antiinflamatorios para tratar el dolor y las molestias sistémicas que pueda tener el animal. También puede darse en forma sistémica el antibiótico. Por otro lado, las mastitis subclínicas, ahora vamos a ver, se tratan durante el periodo de secado. Es importante entonces establecer la diferencia que les decía. Los pomos intramamarios que se comercializan son distintos para lo que es la mastitis clínica que para lo que es la terapia de secado. Los de terapia de secado tienen un efecto más duradero, son de acción prolongada y liberación lenta. Entonces, eso es importante que lo revisen. Yo les dejé unas actividades y unos videos para ver sobre la terapia de secado también.
Acá lo que les mencionaba antes respecto de lo que es registro y seguimiento de los casos. Esta es una imagen que nos permite ver métodos que se utilizan realmente en los tambos para que el tambero o la tambera pueda visualizar rápidamente qué animales están en tratamiento, cuáles fueron ya tratados o por qué tratamiento van. Acá otra imagen parecida. Acá en esta imagen podemos observar, por ejemplo, un tarro y unos suplementos para poder desviar la leche de aquellas vacas que se detectó en el despunte que había grumos o que tenía mastitis. Entonces, esa vaca, el primer día que se detecta, pues se ordeña, puede mandarse la leche dependiendo de cómo esté el estado o no, y se trata. Cuando se hace el tratamiento después de colocación del pomo, ya en el próximo ordeñe esa leche no puede ir al tanque porque tiene inhibidores. Por lo tanto, se va a desviar a un tarro, ¿sí? Donde esa leche se va a descartar o idealmente debería descartarse. ¿Sí? Ordeño al tarro. Y acá, terapia de secado, importante, es qué es, cómo se realiza, para qué sirve. ¿Y qué pasa con la vaca seca y la mastitis? Acá les dejo como para que lo vuelvan a ver después tranquilos, cómo se realiza. La práctica de la terapia de secado es colocar un antibiótico luego de que se determina que la vaca va a ser secada. Es decir, un día ya se van sabiendo distintas vacas que por una razón u otra se van a secar, se las selecciona, el día anterior se las aparta y al día siguiente se las ordeña a fondo. Cuando terminó el ordeño, se coloca el pomo intramamario en cada uno de los cuartos con el producto para secado, el antibiótico de secado. Y luego a veces se les coloca un sellador interno del canal del pezón también. Eso tienen unos videos para ver. Entonces, ahí la vaca ya no se ordeña más y va a ir a un corral o un potrero, perdón, con, digamos, destinado a la vaca seca, que va a tener otra nutrición, ¿sí? Así que una vez que se colocó el pomo intramamario, no se vuelve a ordeñar la vaca. Ahí van a ustedes evaluar y revisar que durante el periodo de seca hay todo un proceso en la ubre de reabsorción, involución y recuperación. Acá es importante ver que hay periodos en los que al principio del secado, los primeros días, hay un alto riesgo de enfermedades intramamarias nuevas, lo mismo que en el periparto. Por eso la utilidad y la importancia de hacer la terapia de secado. Acá tenemos algunos selladores de barrera para que vean que se pueden usar en algunos casos y si no, como les decía antes, hay unas sustancias que se colocan dentro del canal del pezón que cierran. Acá les dejo entonces, un poco ya lo mencionamos, por eso no voy a ahondar, pero la importancia de los registros nos permite hacer cálculo de costos, tomar decisiones, caracterizar los tipos de mastitis, estadísticas para el establecimiento y realizar programas de medicina preventiva. Les dejo acá unas planillas modelo que tomé de un colega que dio unas charlas este año, donde podemos observar la fecha que se hizo un tratamiento, en qué turno se hizo el tratamiento de los ordeños diarios que hay, el número de la vaca, qué cuarto fue tratado, delantero izquierdo, trasero izquierdo, qué número de tratamiento es o cuántos tratamientos se realizaron y cuántas aplicaciones, por ejemplo, ¿sí? Fíjense esto que les mencionaba y fíjense acá también fecha de alta, cuánto tiempo duró ese tratamiento, de qué alta hablamos, si hablamos de una alta bacteriológica o no. Acá tenemos también resultados de cultivos para que vean que esto se hace, va a depender mucho de la explotación y las estrategias que se realicen. Bien, mastitis y resistencia antimicrobiana ya les mencioné, les dejo para que vean que es uno de los principales causales de uso de antimicrobianos en el tambo, ¿no? La mastitis. Tiene mucha información de una salud que les dejé. Y siempre acá esto es una imagen interesante de la relación costo-beneficio de poder realizar el plan de control, el programa de prevención y control sobre los beneficios en la producción. Bueno, es muy interesante el número, ¿no? ¿Sí? Uno invierte 1 y gana 3, sería un poco la relación. Así que les dejo todos estos enlaces en la presentación que les sirven para visualizar y poder entender cosas que a lo mejor nunca vieron y no se imaginan cómo son.
y bibliografía de investigadores y de muchos trabajos con relación a esta enfermedad y estrategias. Así que cualquier duda que tengan, me escriben o me preguntan en el campus y ampliamos todo lo que sea necesario. Les agradezco por haberme escuchado y bueno, me apuré un poquito porque no quería que llegar tarde para la próxima. Si tienen alguna pregunta, quieren abrir el micrófono. Espero que les haya servido. Todo lo que haya que ampliar lo tienen para leer en la guía y también en las cosas que les compartí. Y cualquier duda me preguntan. La terapia de secado es algo crítico que les suele costar, por lo que vimos a algunos, entenderla. Así que tengo una propuesta de una actividad optativa que la voy a hacer visible en el campus luego. El que quiera la hace y después la miro para ver cómo fue o la podemos compartir entre todos para que todos la vean. Es hacer como una especie de póster, infografía o ruta explicativa de qué es y cómo se hace la terapia de secado, ¿sí? Porque a veces cuesta entenderlo. Y también incluso pueden emitir alguna opinión respecto de lo que hayan leído, de qué les parece, una crítica a esa terapia. Es interesante que la puedan plantear si quieren. ¿Sí? Así que bueno, yo corto porque si sigo hablando se hace muy tarde. Así que les agradezco por haber estado y bueno, espero sus preguntas. Así que escríbanme. Bárbaro, Florencia, muchas gracias. Bueno, Ahí Carlos, veo en los chats que no hay preguntas específicas por el momento, así que, perfecto. Sí, así que ahí vi. Perfecto. bueno.